me está tratando de encontrar la información en el laboratorio seguramente de la universidad, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es aquí vamos a ver si en refresh, no, directamente en Data Source Settings. Recuerdan, esto ya lo hicimos la clase pasada, ¿no? En Data Source Settings, ahí tenemos que entrar. Bueno, definitivamente las cosas no están funcionando por aquí. Bien, entonces ahí tenemos los datasets que vamos a ir manejando. Por ejemplo, fíjense, este es el de datasets, mejor dicho, el de base de datos. Entonces tengo que cambiar el origen a la carpeta donde acabo de descargar y descomprimir los archivos. ¿Sí? Veamos, entonces ahí está. Busco la carpeta y seguramente esto estaba en la carpeta descargas y está en la carpeta data de aquí adentro. No estamos con bases de datos, ¿no? Entonces le digo abrir y nos va a actualizar esa información y le doy OK. Lo mismo tengo que hacer para los otros, ¿no? El 2021, Chain Source. Por favor, vayan verificando eso, que esté funcionando en su caso. Y le damos OK. Y hacemos lo mismo para las siguientes bases de datos, ¿no? Entonces ahí le ponemos Chain Source. Y le damos OK. Lo mismo para el 2023. OK. Y le damos Close, ¿no? Y hacemos un refresh. Y vamos a verificar que ya no tengamos el problema, ¿verdad? Ahí, por favor, todos me confirman que estamos sobre lo mismo, que ya no tenemos inconvenientes. ¿Estamos bien? Ok. Bien, entonces podemos aquí cerrar y aplicar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿quién me recuerda lo que hicimos en la última clase? Por favor, necesito por lo menos 2 personas que me comenten qué aprendimos, en dónde quedamos. ¿Quién nos comenta? Si no, ya saben, si no hay voluntarios son víctimas. No hay, entonces vamos a preguntar a alguien de acá. Bien. Entonces vamos con Marco. Coméntanos, por favor, mientras va cargando los datos. Ok. Al anterior, lo primero que hicimos fue también cambiar el tema de los datos, del origen. Después nos fuimos a la tercera pestaña a ver el diagrama entidad-relación para poder conectar bien las tablas que teníamos. También juntamos, o bueno, hicimos una tabla que sería la de hechos, que era la de tickets, que se hizo juntando las 3 tablas que eran sheet. Y acabamos poniendo ese último gadget, o bueno, no recuerdo muy bien cómo se llama, esa visualización, donde se indicaba cuántos tickets teníamos.
Muy bien. ¿Alguien más tiene algo más que comentarnos de lo que hicimos la última clase? En realidad, lo que dijo Marco no es que hicimos un diagrama antirrelación, en realidad es el diagrama dimensional, ¿no? De dimensiones y hechos. Además, este no es un gadget, es una visualización, ¿de acuerdo? Utilizamos una visualización de tarjeta para poder mostrar que justamente ahí es donde nos quedamos. ¿Qué es lo que creamos para poder visualizar este número? ¿Cómo se llamaba? ¿Y dónde lo creamos? Marco. A ver, era añadiendo una función. ¿De acuerdas? Sí, con los datos, añadiendo una nueva función llamada conteo de tickets. Y era distinct count tickets, ticket ID. Bien, entonces vamos con alguien más. Franco. ¿Cómo se llamaba esa visualización? Es decir, ¿cómo llenamos esa visualización? ¿Qué tenemos que crear? Primero es poner la tarjeta, y bueno, después tenemos que poner lo que hicimos Ok, pero con el... no es una función, ¿de acuerdo? ¿Perdón? Adelante, adelante, adelante. Continúa, Franco. No lo estoy entendiendo, creo que se le está cortando un poco. Pero, o sea, de lo que he entendido que quiere que le diga es que, bueno, más que todo ponemos la visualización. De ahí con lo que hicimos con el lenguaje DAX pusimos una función discount, algo así. Y en base a eso bueno, poníamos como que el nombre, el conteo de tickets y ahí poníamos con la visualización, agregamos el valor que es conteo de tickets y ahí se aparecían los 2000 tickets. Correcto, gracias, Franco. Bien, esperemos que cargue esto. Estamos teniendo algunos problemitas con el equipo. De acuerdo, que se actualice esto. Y lo que necesitamos entonces es empezar a crear más medidas, ¿de acuerdo? Lo que hemos creado se llaman medidas, ¿de acuerdo? Se llaman medidas. Permítanme que termine de descargar esto. Ahí está. Por fin. Bien, entonces, aquí dentro de la tabla de tickets que comentaba Marco que hemos logrado unir, entonces hemos creado nuestro primero, voy a quitar esta visualización un poquito para que se vea mejor esto. Hemos creado nuestra medida que se llama conteo de tickets y hemos utilizado esta fórmula, el distinct count, ¿sí? Ahí es donde nos quedamos. Entonces, lo que tenemos que realizar, ¿sí? Ahora es crear más medidas que nos permitan resolver el caso Tecnomax, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué medidas sugieren que deberíamos empezar a trabajar, ¿sí? Para poder responder lo que tenemos en el caso, ¿no? Tenemos que responder varias preguntas y tenemos que empezar a utilizar medidas que nos permitan resolver el problema, ¿no? ¿Hay alguna idea? Ya hemos contado los tickets. Es un buen comienzo, ¿no? Bien, algo que es importante, ¿sí? En este caso, va a ser encontrar el descuento, ¿no? Porque, a ver, si revisamos la tabla donde estábamos viendo los descuentos, nos permítanme cerrar esto un segundito. Teníamos tipo nivel de cuenta, ¿no? Y teníamos un porcentaje de descuento. Lo voy a abrir acá para que se vea mejor. Teníamos en clientes, ¿sí?
Entonces, hemos logrado obtener un porcentaje, ¿sí?, que nos permite obtener el descuento. ¿Cómo podríamos obtener ahora, ¿sí?, una medida que nos permita calcular, ¿sí?, el descuento por nivel de cuenta, ¿no? Ahí lo que tendríamos que hacer es relacionar, ¿sí?, la tabla clientes, ¿sí?, con su descuento para justamente obtener ese descuento, ¿no? Entonces tenemos que hacer una relación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ello. Vamos a obtener, ¿no?, una nueva columna aquí en esta base de datos de clientes para obtener el descuento, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, vamos a irnos a Home, voy a entrar a Transform Data, ¿sí? Lo que quiero obtener es, ya con ese porcentaje, en moneda, en dinero, cuánto va a ser el descuento, ¿sí? Bien, entonces vamos a ello. Vamos a crear una nueva columna. Recuerden que podríamos crear medidas y podemos crear columnas. Ya hemos creado una medida. Ahora vamos a ver una columna que nos permita obtener ese monto, ¿no? Y podemos después igual sacar promedios, hacer operaciones con esa columna. Entonces, ya estando en el Power Query, con la tabla clientes, esto los voy a minimizar para que no molesten, ¿sí? Me avisan, por favor, si hay algún problema, detenemos y volvemos a explicar, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? La estrategia en Home, primero buscamos si hay la posibilidad de crear columnas, ¿no? Aquí puedo tener, si hay algunas otras opciones. En Transform, luego, y aquí tenemos un menú que se llama justamente crear columnas, ¿de acuerdo? ¿Estamos todos ahí? Por favor, ¿me confirman? Bien. Ya saben, me detienen si necesitamos revisar algo. Entonces, lo que voy a hacer es crear una columna, ¿de acuerdo? Una custom column. Vamos a ver. Ahí está, ¿sí? Y aquí le puedo dar un nombre, ¿no es cierto? Un nombre a la columna, donde le voy a decir descuento por nivel de cuenta, ¿ok? Entonces ahí lo que estoy haciendo es eso, crear una columna donde voy a tener el monto. No solo quiero tener el porcentaje, quiero saber el monto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Es utilizar la función related. Vamos a ver si desde acá puede ser, sí, puede ser que a veces esta función de custom column es un poco cerrada, es un poco como que no nos limita a tener algunas funciones. Permítame verificar, denme un segundito. A veces es mucho más fácil, quiero mostrarles el camino más fácil acá, ¿sí? Porque a veces algunas funciones no se ven ahí. Me voy a ir directamente hasta las tablas. Permítanme. Aquí estábamos, ¿verdad? Aquí estábamos viendo las tablas. Aquí también, fíjense, hay una opción que es de column. Estamos en Home. Estoy en clientes, ¿no? Estoy en clientes. Y dentro de clientes hay un menú que dice New Column. O sea, hay dos formas, ¿no? Una la podemos hacer desde el Power Query y otra la podemos hacer desde acá. Mi recomendación, ¿no? Si necesitan hacer algo muy sofisticado, muy complejo, vámonos hasta el Power Query y pongámosle ahí una fórmula, como estábamos haciendo hace un momento, que puede ser muy compleja. Pero si es una columna, que en este caso no es tan complicada, porque lo que necesitamos es obtener, ¿no?, los montos en base a los porcentajes, entonces utilizamos esta función que es mucho más directa. Fíjense por qué. Es casi como crear una medida. Les voy a poner ahí la opción de crear una nueva columna,
¿sí? Tenemos que cargue, ¿sí? Y se va a habilitar la nueva columna y nos va a habilitar aquí una posibilidad de crear como una especie de función, ¿sí? Que nos va justamente a rellenar esa columna, ¿ok? Bien, ahí nos está dando una alerta. Y aquí es donde vamos a poner lo que decíamos hace un momento. Lo que vamos a hacer es, esta columna le vamos a llamar descuento por nivel de cuenta, ¿de acuerdo? Aquí los nombres, como les decía, de los campos que vayamos a calcular, columnas, medidas, háganlo lo más descriptivo posible, ¿no? No importa que sea largo el nombre, porque al final, si se dan cuenta aquí, vamos a tener un montón de medidas, un montón de columnas, que si les ponemos nombres demasiado cortos, genéricos, pequeños, nos vamos a perder. En cambio, si ponemos nombres muy descriptivos de medidas y nuevas columnas, entonces vamos a poder extraer la información, vamos a poder poner en las visualizaciones de forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a utilizar esta función, el related, fíjense, ya nos está apareciendo el related, y lo que estamos haciendo es relacionar, le estamos diciendo, ¿sabes qué? Quiero que relaciones o extraigas la información de cierta relación. ¿Entre quiénes? Entre clientes, ¿dónde estamos? De clientes, ¿no? De clientes, ¿de acuerdo? Y vamos a obtener acá el descuento. Pero, a ver, pregunta, ¿este descuento dónde nos serviría que esté? ¿Está bien que estemos en clientes o necesitamos que esté en algún otro lado? ¿Dónde lo necesitamos esto? A ver. En tickets. En tickets, correcto, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Cuál es lo que tenemos que trabajar? ¿Sí? Lo voy a quitar de acá, porque acá solamente era para mostrarles que podemos tener la creación de las columnas, podemos ir haciendo ese relacionamiento, ¿de acuerdo? No lo voy a guardar. Donde necesitamos, ¿sí? Es en tickets, ¿no? Vamos a poder en tickets tener ahí la columna de todos los valores de los montos, ¿no? Y podemos empezar a sacar el porcentaje de descuento, ¿de acuerdo? Bien, ¿con cuál vamos a trabajar? Seguramente tendríamos que trabajar con el precio total, ¿no? Al precio total tenemos que obtener el descuento. Entonces, otra vez hacemos lo mismo, ¿no? Nueva columna. Nueva columna. Ahí vamos a crear una nueva columna. Y nos va a aparecer otra vez, como hace un momento, la posibilidad de crear esa columna y de darle un nombre y darle una fórmula para que se pueda rellenar los datos. ¿Sí? Veamos, entonces aquí voy a copiar lo que tenía hace un momento. Descuento, nivel cuenta, related. Voy a extraer de clientes y el campo se llama, ahí me está ayudando incluso, porcentaje, ¿no? Porcentaje. Entonces, como vieron, otra vez la estructura se maneja de la misma manera, ¿no? Clientes, la tabla, y porcentajes, el campo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer con esto? Estamos creando una nueva columna que se va a llamar de esta manera y ahí se va a guardar la información extraída desde clientes, ¿no? El porcentaje. Ahora, pregunta aquí, ¿cómo es que vas a ver en qué fila corresponde cada valor? ¿No? ¿Cómo vas a ver que el porcentaje X corresponde a la fila 10? El porcentaje Z corresponde a la fila 100. ¿Cómo sabe eso Power BI? Bien, bueno.
Para eso hemos hecho las relaciones, ¿no? El modelo dimensional está generando esas relaciones, entonces todas las tablas están relacionadas y por lo tanto sabe que al momento de llamar una tabla las va a relacionar, están relacionadas y va a extraer la información donde corresponda, ¿de acuerdo? Entonces ahí le damos Enter, ¿no? Y va a empezar a rellenar la información, le va a poner el nombre de la columna como le hemos pedido y nos va a mostrar, ¿sí?, el descuento que corresponde a cada una de las filas, ¿sí? Bien, entonces pregunta, ¿cómo puedo obtener, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener ahora el total con descuento? ¿Cuál sería la fórmula para obtener, si ya tenemos el total y ahora tenemos el porcentaje de descuento, cómo calculamos el total con descuento? A ver, vamos a escoger a alguien. Arlenis. No me dé la fórmula de Power BI, solamente me diga teóricamente cómo obtenemos, si tenemos el precio y el porcentaje, cuál es la fórmula en general para obtener el precio total con descuento. Ya saben, persona que no responde es como falta, ¿no? Usamos una condición, si no me equivoco, en la clase. No, dígame en forma general, ¿no? Yo tengo el monto total que tengo que pagar, 100 bolivianos, y me dicen que tengo un descuento por cualquier razón, tengo un descuento del 10%. ¿Cómo calculo? ¿Cuál es la fórmula para calcular el monto que realmente debo pagar? El precio unitario sacando el 10% de eso. ¿Qué dicen el resto? ¿Alguien puede ayudarnos? ¿Cómo obtenemos? Si tengo el precio, monto total, y me dan un descuento, ¿cómo sé realmente cuál es la fórmula para calcular el pago efectivo que voy a realizar? Licen, ¿yo puedo responder? Por favor, adelante, Ángel. O sea, lo que dice mi compañera está bien, pero en términos de cálculo sería multiplicando el monto total por el descuento. El monto total por el descuento. ¿Sí? Entonces, tratemos de calcular una columna donde nos dé el precio total con descuento. A ver, hagamos la prueba. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo hemos hecho hace un momento? Recuerden, nos vamos a Column Tools, Tablet Tools, cualquiera de los dos, fíjense, tienen la opción para poder crear una nueva columna. Entonces le doy nueva columna. ¿Sí? Y aquí es donde voy a empezar a crear esa columna. Y fíjense, le vamos a dar un nombre que sea muy descriptivo para que no la podamos identificar muy fácilmente. ¿Ya? Bien, entonces, Le hice una consulta. adelante. La columna de descuento por nivel de cuenta ya está creada, ¿no? O sea, solo hay que poner el check y ya podremos ya acceder a crear otra columna, ¿verdad? Sí, enter en realidad. Una vez que en este momento terminan la fórmula, le ponen enter y ahí ya se va a crear. El check es para verificar si tenemos algún error de escritura en la fórmula. ¿De acuerdo? El enter es para decirle, guárdame la medida, la columna. ¿Sí? Ya, gracias. Por nada. Bien, entonces ahí estamos creando total, pondremos de ticket, ¿está bien? De ticket con descuento. Descuento. ¿Sí? Descuento por nivel de cuenta.
Fíjense, estoy siendo muy, muy expresivo, ¿sí? Con el nombre de la columna. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Tengo que sacar de la tabla tickets, no, cantidad no. Necesito de tickets, ¿qué dijimos? El precio, ¿verdad? Precio total, ¿sí? El precio total. Y eso lo voy a multiplicar ¿por cuánto? 1 menos el descuento. 1 menos el descuento. Esa es en realidad la fórmula, ¿verdad? Entonces aquí tengo que poner 1 menos, ¿sí? De tickets otra vez de la misma tabla donde estamos trabajando, ¿sí? Y tengo que sacar de ahí la nueva columna que acabo de crear, que es tickets, descuento por nivel de cuenta. Lo que nos resta es verificar que se están cerrando los corchetes, se están cerrando los paréntesis donde corresponden, como en cualquier fórmula matemática. Entonces verifico eso y aquí le doy, como decía su compañero hace un momento, este check es para verificar que todo esté bien y además empiece a cargar los datos. También lo podríamos hacer con el Enter, ¿no? Y también se va a generar la nueva columna. Pueden verificar, por favor, con unos 3 datos al azar, con su calculadora, que todo esté funcionando bien. Por favor, verifiquen. Aquí tienen el precio, el total, ¿no? Y con el descuento, ¿cuánto debería salir? ¿Estamos bien? Listen, tengo una consulta. Cuando estoy poniendo tickets y abro la llave, debería salirme descuento por nivel de cuenta, ¿no? O sea, debería darme esa opción, pero no Sí. me sale. Pero aquí veo que ya está creado, digamos. O sea, sí veo que está creado, entonces. Ya, podría ser que es un tema de sincronización, tal vez se está poniendo lenta un poco la máquina, habría que revisar. Y les recomiendo cerrarlo, o sea, guardar más bien su cuaderno aquí, guardar el Power BI y volver a intentar a crear la columna. A ver, pruébelo, por Ok. favor. Bien. Ahora, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? Genial, estamos viendo el monto neto, ¿no? que vamos a ganar, ¿no? Incluyendo el descuento. Entonces, esto nos podría acercar a lo que es poder obtener el monto promedio de cada ticket, ¿no? Es un dato interesante, porque así vamos a poder evaluar cuánto está ingresando en promedio mensual, semanal, diario, ¿no? Entonces, vamos a ello, ¿les parece? Entonces, vamos a crear otra medida. Entonces, yo les voy a dar 3 minutos para que ustedes creen una medida. Primero, esa medida, ¿dónde debería ir? Si vamos a calcular el ticket promedio, recuerden, a ver, hagamos algo para que quede claro. Las columnas, obviamente, se van a ir creando en una tabla, ¿no? En la tabla que nosotros seleccionemos y luego entremos y le demos crear nueva columna, ahí es donde se va a crear. Las medidas, recuerdan, si recuerdan, incluso hicimos el ejercicio, de que se pueden crear en cualquiera de las tablas, ¿no? Podemos entrar aquí, creamos una medida, en la otra, en la siguiente, podemos ir creando medidas en cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que tener cuidado dónde se van a crear las medidas. Si en este caso estamos pidiendo crear la medida que es el ticket promedio, o sea, cuánto cuesta en promedio un ticket, deberíamos crearla en la tabla tickets, por favor. Entonces seleccionen la tabla tickets y ahí es donde tenemos que crear una nueva medida. ¿De acuerdo? Entonces les doy 3 minutitos para que me creen una medida que nos permita encontrar el ticket promedio y además necesito que se vea aquí en visualizaciones con una tarjeta cuánto cuesta un ticket en promedio. ¿De acuerdo? Entonces, 3 minutitos por favor para eso y voy a escoger al azar para que alguien nos muestre. Listen, una pregunta, disculpe. Sí. Ya creé
la columna de descuento por nivel de cuenta, pero está vacía, por lo tanto, supongo que, o sea, no puse no, fórmula, no sé cómo se dice, la fórmula que hemos escrito. am, Sí, esta. entonces, no sé si, ya, eso, sí, eso. Verifique, por A favor. ver, lo voy a escribir. Muy bien. Sí, vayan verificando. Y Genera una pregunta, entonces, ¿el ticket promedio se hace con el total de tickets con descuento por nivel de cuenta? O- sí, 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 ok, correcto. listo. Quédate con el neto. Sí, ya Buena está, pregunta. gracias. Buenísimo. Ya tenemos entonces. A ver, los demás, por favor. Ok, vayan pasando, por favor, los que ya tienen el valor al chat. ¿De acuerdo? No, los voy a ir revisando para ver si... ¿Quién tiene el monto? Ok. Y luego voy a ir pidiendo que me lo muestren ya en la tarjeta. Dicen una consulta, ya, yo puedo hacer ambas columnas, solo que a lo que estoy viendo, el descuento ahorita está en números enteros, o sea, no está en porcentaje. Dice 8383, pero no dice 0,08, entonces 8%. Entonces, los tickets, pues los descuentos me salen pues negativos todos, ¿ya? Porque obviamente es bastante el descuento. Entonces, ¿cómo puedo hacer para cambiar eso? Tengo que cambiarlo desde donde creamos la anterior, esa tabla, ¿verdad? La Correcto. columna. Sí, ese es el origen. Entonces, el origen ahí tenemos que cambiarlo. Gracias, José. Ya tenemos el primer monto. Vamos a ver si coincide. Vayan verificando el resto si han obtenido algo similar. Ok. A ver quiénes han mandado al chat sus... Bien, estamos cerca. Creo que hay diferencias de decimales. Muchas gracias, Franco. Bien, a ver. Vamos a resolverlo entonces, por favor. ¿Sí? Entonces decíamos, ¿no? Que tenemos que estar en la tabla tickets para poder generar la medida que está relacionada con tickets. ¿De acuerdo? Entonces le damos new measure, de new medida. ¿De acuerdo? Y ya sabemos que nos va a abrir una interfaz donde tenemos que dar un nombre y tenemos que dar una fórmula, un DAX. Lo que estamos haciendo es DAX, básicamente, ¿no? Entonces, la medida, le voy a dar el nombre de ticket promedio. ¿Sí? Ticket promedio. Y acá lo que tenemos que es utilizar una fórmula, ¿no? Y en este caso vamos a utilizar el average, ¿de acuerdo? Para generar el promedio. ¿De quién tenemos que sacar el promedio? Hemos dicho
de la última columna que hemos creado, ¿no? Entonces, sigue siendo de la tabla tickets. Por más que estemos en la tabla tickets, tenemos que darle y decirle que es de la tabla que vamos a trabajar. Recuerden que related nos permite incluso abrir otras tablas, ¿no? Y podríamos hacerlo, pero en este caso necesitamos que sea tickets. Y esa nueva columna que hemos creado, ¿cómo se llamaba? Aquí está. Total de tickets con descuento por nivel de cuenta. Entonces, cierro y verifico nuevamente que estén, ¿sí? Que estén cerradas las llaves, las paréntesis, si no nos va a dar error, ¿no? Entonces, en este caso le voy a dar Enter y va a empezar a trabajar y me debería dar, me debería crear la nueva medida. Entonces, fíjense, nos estamos dando cuenta que podemos trabajar a nivel de columna y podemos trabajar a nivel de medida. ¿Dónde está la medida? Ticket promedio, aquí está. Ahora, a veces alguien se pierde, ¿no? Ya lo he creado, pero ahora ¿dónde está? No lo veo. Por eso ya precisamos la clase pasada de que este ticket promedio, estas medidas en general, la única forma de visualizarlas, ¿sí? Es justamente utilizando visualizaciones. Entonces me voy a la parte de visualizaciones. También algo interesante que puede servir en muchos casos es, digamos que con el tiempo esto lo vamos a ir modificando, le vamos a poner colores, formas, ¿no es cierto? Entonces puede ser que este señor lo querramos utilizar tal y como está, ¿no? Sin perder el formato, con todo lo que le dimos, para no tener que hacer el mismo trabajo. Entonces puede hacer una copia, hacemos clic en cualquier lado y nos va a crear una copia. Fíjense, ¿no? Nos crea una copia. Y en la visualización, entonces, estamos manteniendo el estilo para que no cambie el estilo. Y aquí lo único que tenemos que hacer en conteo de tickets es utilizar la medida que tenemos acá, donde está conteo. No, ya no es conteo. Necesitamos de tickets, el ticket promedio, ¿no? Ticket promedio. Entonces, de esa manera ya tengo una visualización similar, donde ya puedo ver el ticket promedio. Entonces, ese es el monto que se está pagando en promedio por cada ticket. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Nada? Entonces, ya tenemos dos medidas. Una que nos permite contar los tickets y tenemos el promedio en neto de cada ticket. ¿De acuerdo? Bien, entonces podemos crear un sinfín de medidas, ya sabemos cómo funciona, podríamos pedirle a nuestro asistente que nos ayude a crear DAX bastante complejos, ¿de acuerdo? Para que respondan eso, ¿no? A consultas también muy complejas, ¿no? Nuestros indicadores, nuestros KPIs, ya podríamos empezar a crearlos y mostrarlos en estas tarjetas, ¿no? Incluso hay KPIs, o sea, hay tarjetas para mostrar KPIs directamente, ¿no? Ahí está. Podríamos hacerlo también de esa manera cuando necesitemos mostrar nuestros KPIs. Bien, entonces ya hemos aprendido a crear tres cosas. Vamos haciendo memoria. Hemos visto cómo se crea una medida, hemos visto cómo se crea una columna, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es cómo crear una tabla, ¿sí? Una tabla. Y la pregunta es, ¿no? Vámonos aquí a la vista de modelo. Y voy a minimizar esto un poquito, ¿sí? Y voy a reducir esto para que veamos en nuestro modelo, ¿sí? ¿Recuerdan nuestro modelo? ¿Quién me puede decir, ¿sí? ¿Qué tabla nos está faltando en nuestro modelo para que realmente funcione como necesitamos un data warehouse? Había una dimensión, si recuerdan, una dimensión que era muy importante, que la hemos mencionado muchas veces, y nuestro ejemplo no tiene. ¿Cuál es la medida que nos está faltando? Perdón, la dimensión que nos está faltando. ¿La de tiempo? La de tiempo, genial. ¿Sí? ¿Y cómo sería la de tiempo? ¿Qué tendríamos que poner? ¿Qué información tiene que tener esa tabla de tiempo? Tiene que tener las fechas.
¿sí? Tiene que tener las fechas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ya hablando en un caso real, tendríamos que preguntar al dueño de los datos de dónde a dónde son los datos, ¿no es cierto? De qué fechas a qué fechas se manejan, ¿no es cierto? Para luego poder filtrar la información por fechas, ¿no? Pero alguien dirá, ¿y cómo vamos a relacionar con nuestro actual modelo? Revisaremos la tabla de hechos, ¿no es cierto? Es lo importante porque ese es el centro, el corazón, y todas se tienen que relacionar con esa. Entonces tendríamos que buscar algún campo que nos permita relacionar con el calendario. Así le vamos a llamar a esta tabla. Le vamos a llamar la tabla calendario, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, ¿cuál va a ser la relación? Con fecha. Eso es lo más usual, ¿no? La fecha del ticket, de la venta, en todo caso, se va a relacionar con nuestra tabla calendario y de esa manera vamos a poder filtrar por fecha. Ya vamos a poder hacer reportes por mes, por año, por semana, por trimestre, ¿no es cierto? Entonces, esa es la clave, ¿no? Tener, obviamente, el dato de fecha en los hechos y luego generar una tabla calendario que se relacione para poder hacer el filtrado, hacer lo que mencionamos. ¿Se entiende? Ahora alguien también dirá, pero la fecha es un campo que no es un ID que normalmente permite relacionar, ¿no? Pero por detrás, por si acaso, la fecha es un ID. O sea, la fecha como lo entiende la computadora, la máquina, es un número, ¿no es cierto? No sé si alguien ha visto en Excel a veces cuando no le ponemos formato de fecha, es un número, es un código. Entonces, ese código se va a relacionar con el que vamos a crear y no debería haber ningún problema. Bueno, entonces vamos a crear esa tabla que nos falta, ¿sí? Entonces, ¿no? Aquí hay un menú, ¿no? Donde dice Table Tools, ¿no? Y tenemos, ya sabemos, medidas, columnas, y aquí está el otro. Entonces, vamos a crear una nueva tabla, ¿sí? Hacemos clic en nueva tabla y nos va a abrir una interfaz. Ya, la tabla no es tan simple como una fórmula, ¿no? No es tan simple como una fórmula y ya, digamos, ¿no? Hay que ir creando las columnas, hay que ir creando las especificaciones que necesitamos para luego mostrar en los reportes. Me refiero a la granularidad, ¿no? De la fecha que necesitamos, ¿de acuerdo? Porque vamos a usar mes, día, qué sé yo, ¿de acuerdo? Pero el primer paso para poder crear, en este caso, nuestra tabla calendario, ¿sí? Es primero darle un nombre. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar a nuestra tabla? Calendario. Creo que ya lo hemos repetido muchas veces. Se va a llamar calendario. Y de acá, ¿sí? Para poder crear, digamos, la base de nuestra tabla, es utilizar la función que se llama calendar, ¿sí? La función calendar. Y acá, dentro de calendar, o sea, vamos a tener un par de paréntesis, y dentro de calendar le tenemos que dar la fecha de inicio y la fecha de fin en donde vamos a trabajar con los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? Utilizamos la función date, ¿de acuerdo? La función date. Y dentro de la función date vamos a definir también con un par de paréntesis como está ahí apareciendo. Y le voy a poner la fecha de inicio. Si recuerdan los tickets, ¿de qué año son los más antiguos que tenemos? 2021. Y vamos a comenzar entonces asumiendo que desde el 1 de enero del 2021 ya teníamos tickets, ¿no? Ese es el inicio. ¿Y hasta dónde vamos a ir? Otra vez le damos la función date y le decimos hasta dónde vamos a ir, que sería hasta el 2023, ¿no? Y vamos a, no importa si no hay alguna fecha, pero nosotros tenemos que correr todo ese calendario, ¿no? Le vamos a decir hasta dónde va a llegar. Cerramos el último paréntesis y de esa manera estamos creando, como les decía, la base para tener un calendario, ¿sí? Un calendario. ¿Estamos bien todos?
¿En orden? ¿Sí? Bueno, entonces le damos Enter, ¿sí? Le damos Enter. ¿Y qué nos va a crear? Fíjense. Entonces nos va a crear una fecha, básicamente, que va de forma correlativa desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2023. Todas las fechas, ¿verdad? No ha tardado mucho, ha sido bastante rápido. Bien, pero, sí, alguien dirá, está bien, genial, ya tengo mi tabla calendario, pero, sí, yo quiero filtrar, por ejemplo, por mes, ¿no? Todo es por mes, todos quieren ver información por mes, mensual. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cuál sería la forma de crear un filtro, algo para que nos permita filtrar por mes? Entonces, esto se ha convertido en una tabla, es una tabla. Ya hemos creado una tabla como cualquier otra. Entonces, lo único que nos falta, si yo quiero crear un nuevo campo para que pueda filtrar por mes, es darle New Column. ¿Sí? New Column. Y esta nueva columna es la que me va a permitir, ¿sí?, crear lo que necesito. En este caso, yo quiero crear la columna mes. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar la función que se llama mount, de mes en inglés, y lo que voy a utilizar es la tabla calendario, ¿dónde está nuestra tabla calendario? Aquí está, calendario, y voy a utilizar la fecha que ya creé, ¿no? La columna dates. Entonces tengo que cerrar mi fórmula y veamos qué nos genera. Ahí está. Entonces, ¿qué está generando? Está extrayendo solo el número de mes, ¿verdad? Bien, genial, ya tengo el mes. Pero los dashboards usualmente no llevan números, ¿no?, en el mes. Se vería muy feo, se vería muy mal que tengamos que mostrar el mes en número. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tenemos que mostrar en texto, ¿no? En formato de texto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a agregar otra vez una nueva columna. Tengo también el botón de nueva columna. Y quiero mostrar el mes en formato de texto. ¿Ok? Entonces le voy a poner un nombre que se va a llamar mes texto. ¿Sí? Y aquí le voy a poner la fórmula que se llama format. ¿De acuerdo? Por si acaso, para hacer lo que estamos haciendo puede haber muchas más maneras, pero yo les estoy mostrando la manera que yo suelo usar y que me parece la más simple, ¿de acuerdo? Entonces ahí le voy a poner format y, bueno, dentro de los par de paréntesis voy a utilizar calendario, por supuesto, la tabla calendario, ¿sí? Calendario. Voy a utilizar el dato de la fecha que ya tengo, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es ponerle los parámetros que tiene el format, ¿no? La fórmula format. Aquí, por si acaso, fíjense, nos está ayudando el valor, el formato y un nombre local, regional. Vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, a continuación le tengo que dar el formato. Mi formato para el mes, como es un texto, lo voy a poner entre comillas y le pongo 4 veces M. 1, 2, 3, 4. Aquí es importante las minúsculas y mayúsculas. Entonces, en este caso necesitamos que sean minúsculas, ¿de acuerdo? Separo, pongo la coma y fíjense, me está diciendo, ahora necesitas un local name. ¿Qué es el local name? Es como la región, ¿no? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Puedo extraer el nombre o la fecha, el mes en formato de texto, pero necesito decirle con qué región estoy trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, yo le voy a decir que estoy trabajando con el formato en español, ¿sí? Y cierro el paréntesis. Entonces, de esa manera, ¿sí?, debería generarme el mes en texto. Le doy Enter. Y ahí está. ¿Sí? Ahora,
ya podemos empezar a explayarnos aquí, ¿no? Yo quiero solamente N, que diga N, FEF, MAR. Entonces podemos ir jugando cómo queremos que aparezca el texto, ¿no? Pero bueno, se puede hacer de varias maneras. Bien, otra columna que usualmente se utiliza en la tabla calendario es el día de la semana, ¿no? Recuerden que en ventas siempre eso es importante, ¿no? No es lo mismo vender en domingo que en lunes, que en jueves. Entonces, es importante tener esa columna. Entonces, me voy a crear otra vez una nueva columna, ¿sí? Una nueva columna que se va a llamar día de la semana. Día de la semana, ¿sí? Día de la semana. En día de la semana voy a utilizar la fórmula o la función que se llama weekday, justamente hace eso, ¿no? Aquí nos está dando la ayuda, ¿no? Le tenemos que dar un date y el tipo que queramos que retorne. Dice, retorna el número de 1 al 7, identificando el día de la semana de la fecha. Entonces, lo que voy a ponerle aquí como parámetros, ¿no? Otra vez se supone que tengo que utilizar mi tabla calendario y voy a utilizar el calendario date, ¿no? Y voy a utilizar el 1, ¿de acuerdo? El 1. ¿Para qué? Para poder decirle al Power BI, ¿sabes qué? ¿No? Si revisan, quisiera que revisen, por favor, en todo caso, ¿qué día cayó el 1 de enero del 2021? ¿Quién me puede decir qué día fue? Y también, bueno, vamos a ver el 3 de enero, para ver con qué día está comenzando. ¿Está comenzando con lunes? ¿Está comenzando con domingo? Porque los calendarios usualmente comienzan en uno de esos días, ¿verdad? El día de la semana me refiero. El 1 de enero de 2021 cae viernes. Viernes, ok. Entonces, este es viernes, sábado, domingo. Aquí estamos comenzando que el primer día de la semana es domingo. Entonces, aquí podemos ir jugando si queremos comenzar con el domingo, queremos comenzar con el lunes. Entonces, ahí tenemos opciones para poder trabajar con este último parámetro que tiene, ¿no? Que tiene el weekday. Bien, ahora, ¿cómo haríamos para obtener el día de la semana en formato de texto? ¿Cómo haríamos? Otra vez entonces, nueva columna, ¿no? Porque igual no vamos a poner los días con números. Está bien, nos ayuda, ¿sí? A saber con qué día vamos a comenzar, qué día es, pero para un dashboard necesitamos mostrar en formato de texto, ¿no? El nombre del día. Entonces lo que voy a hacer es crear una columna que se llame día texto, ¿sí? Y acá otra vez voy a utilizar mi famoso format, ¿sí? Voy a sacar del calendario la fecha. Y de acá voy a darle el formato con el que quiero trabajar, entre comillas. Entonces, si ya se dan cuenta, como hicimos hace rato con el mes, entonces aquí sería las 3 Ds de day. Y tengo que darle la región otra vez. Entonces aquí es guión es. Cierro el paréntesis y veamos cómo se ejecuta. Ahí está, justo lo que nos dijo su compañero Franco. El 1 de enero del 2021 fue viernes, ¿no? Y el 3 de enero, por supuesto, domingo. Entonces está comenzando siempre en domingo. Domingo, siempre toma como el primer día de la semana. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda? Lick, una pregunta.
Sí, ¿Qué pasa si borramos el día de la semana, lo que es en números? ¿Se va a modificar el que es la columna de día de texto? si modificamos la fecha, digamos, o el mes, Sí, el mes del que está en número. ya. A ver. Primero, creo que sería muy complicado que queramos modificar eso, ¿no? No sería, o sea, estamos construyendo una tabla que no necesita ser modificada. Es una tabla en la que vamos a, digamos, estamos armando un calendario, ¿no? Es un calendario que luego vamos a llamar para que podamos filtrar por fecha. En primer lugar, creo que no está, creo que no va a ser muy seguido que queramos modificar una tabla como esta. Pero si modificamos esto, ¿sí? Por alguna razón, sí se van a modificar todos los valores que vienen a continuación, ¿no? Porque todas están en función de la fecha, ¿no? Si vemos el mes, todos utilizan de calendario, date. Si vemos el mes texto, de calendario, date. Entonces, todas son dependientes de esto. Si modificamos esto, todas se van a modificar. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, nuestro tiempo ya se está cumpliendo y además no quisiera, ha sido, mil perdones, ha sido muy accidentada la clase por la premura, por todo lo que está pasando en las calles. Justo yo tuve que subir hasta el centro a hacer un trámite y me pescó el asunto, así que fue muy complicado poder llegar. Entonces, para que no se pierda esto, y además creo que hay algunos alumnos que no están presentes también, entonces vamos a recordar, vamos a hacer un refresh la siguiente clase, ¿no? Vamos a hacer un refresh rápido de esto, pero no quisiera avanzar más para que no nos perdamos, ¿no? Para que no nos perdamos. Entonces, solamente les voy a dejar como tarea para los que yo siempre sé que hay muchachos que están, señoritas que están muy adelantados y quieren avanzar, no quieren frenarse, me parece eso muy bien. Entonces, la tarea es la siguiente, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestra tabla calendario. Entonces, lo que yo necesito es de que, fíjense, en la vista de modelo ya apareció, fíjense, ya está nuestra tabla calendario. Entonces, lo primero, que la relacionen, como dijimos, con tickets, que tienen que estar relacionadas de alguna manera. Ustedes vean cómo se relaciona. Si no hay errores, si no hay ningún problema para hacer esa relación, primera cosa. Y segunda cosa, en visualizaciones, lo que quiero es que me muestren las ventas, ¿sí? En una tabla, por favor, en una tabla, las ventas por mes y por día, que esté una tabla cruzada, ¿no? Que las filas veamos los meses y en las columnas tengamos los días. Entonces, yo podría saber en el mes de marzo, por ejemplo, qué día es el que más ventas me genera. Ya voy a empezar a responder ese tipo de preguntas, ¿no? Puedo saber que en diciembre, no sé, el día en el que más se vende es qué sé yo, podría ser miércoles, digamos, ¿no? En diciembre, los miércoles están abarrotados. Estamos abarrotados. ¿Por qué? Porque no sé, hay promociones, estamos cerca a la Navidad. Entonces, ese tipo de cosas ya podemos empezar a responder. Por lo tanto, la siguiente clase, por favor, les pido que vayamos creando esa tabla y vamos a revisarla, que todo esté funcionando bien, incluyendo esta tabla de calendario que acabamos de crear. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra consulta, otra duda. Bueno, creo que no. Bien, entonces, señores, señoritas, dejamos aquí la clase. Les agradezco mucho y nos reencontramos el día lunes para continuar con la materia. Muchas gracias entonces. Hasta el día viernes.